¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Vio qué buen menú tenemos para hoy? Incluida la receta de doña Débora. Por favor, le pido que no se la pierda, vendrá más adelante porque es de esas recetas salvatandas que nos permiten darle de comer a un montón de gente con poquitos ingredientes y posiblemente con ingredientes que usted tiene en su casa. Así que es una excelente recomendación, pero además tendremos muchos otros temas para compartir con usted. Ojalá nos acompañen y que esta introducción que le hicimos haya sido suficiente para que logremos que se quede con nosotros las 2 horas. Ojalá con su cafecito y con su desayuno ahí en casa, los que están haciendo teletrabajo. Vamos a comenzar hablando este jueves 23 de abril de dolor de cabeza. Es algo, yo sé, de lo más común y en muchos casos, en la mayoría, yo diría tal vez no reviste mayor importancia. Pero si se trata de una molestia recurrente, ojo, que podría ser señal de un padecimiento más grave. Generalmente lo asociamos, el dolor de cabeza, a migraña, y todo el mundo cuando tiene dolor de cabeza, es que posiblemente tengo migraña, pero esa no es la única causa. Y por eso invitamos hoy al internista Manuel Rojas para que nos ayude a entender cuáles son las causas más comunes, entre las cuales se incluye, por supuesto, la migraña, pero qué otras razones existen por las cuales podríamos padecer de dolor de cabeza. Sobre todo, queremos hacer énfasis en el hecho de que si es un dolor de cabeza que se repite una, otra y otra vez, hay que buscar la causa. No se puede quedar uno con que, ay, a mí siempre me pasa o esto es algo que siempre me ocurre. ¿Verdad, doctor? ¿Cómo amaneció? Buen día. Igualmente, igualmente. Recordarles las preguntas para el doctor, por favor, por escrito en el Facebook de Buen Día. Y si se animan a hacernos un videito con su pregunta directamente, lo hacen al 6087-7777. Les recuerdo, teléfono en posición horizontal, bájele el volumen al televisor para poderle entender clarito, porque a veces compite mucho lo que está en el tele, que generalmente somos nosotros, con su voz, y entonces a veces no le entendemos. Y nos dice quién es usted y desde dónde nos está llamando y ya, ahí todo bien. Doctor, voy a empezar con una pregunta que usted dirá, bueno, qué pregunta más básica, ¿verdad? Pero, ¿cómo entender un dolor de cabeza si no comenzamos explicando cómo se define, ¿verdad? Y qué es lo que pasa cuando nos duele la cabeza. Sí, es una pregunta interesante. Primero, hay que ver que es una de las causas más frecuentes de consulta, que como bien lo decías al principio, a veces lo menospreciamos, a veces no infrecuentemente nos automedicamos, a pesar de la repetitividad que vaya a tener en el tiempo los cuadros de dolor de cabeza, y que puede tener de fondo enfermedades serias que a veces pueden manifestarse en etapas iniciales como un simple dolor de cabeza. Si uno establece una línea, qué interesante, uno establece una línea entre la comisura del ojo y la entrada al oído, de ahí para arriba es lo que uno debería llamar dolor de cabeza. Okay. Llegando hasta la base del cuello, aquí de la base de la nuca, ¿verdad? Y de aquí para abajo ya es dolor cervical. De aquí para arriba, y en esa línea estamos hablando de la cabeza, y si esa línea del ojo para abajo, estamos hablando de dolor facial. Entonces, a veces se entremezclan las cosas, la gente está diciendo dolor facial y le interpreta como la cabeza como un todo. Bueno, es que a veces pasa, por ejemplo, cuando nos duele una muela, que el dolor irradia y entonces ya uno no sabe, ¿verdad?, dónde comienza y dónde termina, porque claro, llega hasta arriba. Esa es una de las causas fundamentales también de dolor que se puede mezclar. Pero empieza como un dolor facial, pero en realidad no es un dolor de cabeza. Bueno, pero resulta que entonces en el dolor de cabeza, casi que el 95% de las personas en algún momento de su vida ha tenido dolor de cabeza. Y es perfectamente normal, esperable, somos seres humanos que reaccionamos ante situaciones que nos pueden generar dolor de cabeza. Ahora es que está la epidemia, el estrés, la ansiedad, todo eso puede generarlo. Pero pueden existir signos de alarma que nos pueden decir, mire, este dolor de cabeza no es usual. Por ejemplo, bueno, antes de eso, vamos a decir que los dolores de cabeza uno los puede clasificar en 2 grandes grupos, sí, los primarios y los secundarios. Cuando uno habla de dolores primarios, quiere decir que no existe una causa evidente por sí sola, sino que la enfermedad en sí es la que genera el dolor de cabeza, donde tenemos la cefalea en clúster, la cefalea que se llama en racimos, donde tenemos la migraña, por ejemplo, y otro tipo de dolores de cabeza de los cuales vamos a hablar. Y existen las secundarias, que esas son también, gracias a Dios, son las menos frecuentes, pero que son las que pueden justificar que haya estudios ulteriores porque pueden existir enfermedades serias de fondo. Entonces, si uno empieza a buscar signos de alarma, Randall me dice, me duele la cabeza, bueno, está bien, llega a la consulta con dolor de cabeza. El médico está obligado a hacer un interrogatorio exhaustivo. ¿Qué busca el médico en el examen, en el interrogatorio? Busca signos de alarma como los siguientes: síntomas de lateralización neurológica, es decir, no es lo mismo que a mí me duele la cabeza, a que me duele la cabeza y pierda la sensibilidad del brazo, la sensibilidad de la pierna.
No es lo mismo dolor de cabeza que tenga alteraciones visuales a que no los tenga. O que agregue otra serie de síntomas de alarma, por ejemplo, que tenga convulsiones, que haya tenido pérdida de conciencia, que tenga focalización, es decir, que esté localizado siempre en la misma zona, que tenga descarga adrenérgica, es decir, que veamos que el paciente tiene secreción de lágrimas del lado donde tiene dolor de cabeza, que tenga algún tipo de infusión o de secreción a ese nivel, que tenga el párpado caído, que tenga la pupila pequeña. Todo esto hace que el médico empiece a cuestionarse si algo está pasando. Lo mismo puede pasar si tenemos alteraciones visuales, trastornos en el equilibrio, trastornos en la marcha o cuadros semejantes a un evento vascular cerebral, porque como vamos a ver ahora, también existen algunos tipos de migraña que se pueden comportar como si fuera un derrame. Todo el mundo se asusta porque la persona no puede hablar, no se puede movilizar, tuvo dolor de cabeza, no, esto es un derrame. Entonces, mucho ojo, porque en estos 6 minutos ya el doctor nos ha dado mucha información importantísima. Primero, que si pasa la línea del ojo al oído, de ahí para arriba es dolor de cabeza, digamos, y de aquí para abajo es dolor cervical o dolor facial, dependiendo de dónde se ubique. Que también se le puede llamar hemicranialgia, o sea, la mitad del cráneo. ¿Verdad? Eso está interesante. Y luego voy a repasar los signos de alerta que el doctor nos acaba de dar. Pérdida de sensibilidad, es decir, si su dolor de cabeza viene acompañado de pérdida de sensibilidad, alteraciones visuales, convulsiones, pérdida de la conciencia, si es un dolor focalizado, si hay secreción de lágrimas o hay otras cosas como párpado caído. Ya eso, para ustedes como médicos, es un indicio de que hay algo mucho más preocupante, digamos, detrás de ese dolor. Que no es, pusemos la palabra, un pinche dolor de cabeza. Okay. Otra cosa es también la forma de aparición. Por eso el interrogatorio en medicina es muy importante. ¿Cuándo aparece? Resulta que el paciente está dormido y el dolor de cabeza lo despierta. En las cefaleas, que vamos a ver ahora, que la segunda causa más frecuente, la primera causa más frecuente de dolor de cabeza es la cefalea tensional, se da durante el día, pero en la noche no tiene por qué despertarlo. Entonces un dolor de cabeza que nos está despertando, algo está pasando, implica organicidad. La otra cosa es cuando, yo siempre con cosas en las manos, ¿verdad? Cuando hacemos cambios de posición, si los cambios de posición exacerban el dolor de cabeza, eso no es un dolor de cabeza normal. Puede inclusive hablar de una lesión intracerebral. ¿Qué significa un cambio de posición? Que el paciente esté acostado o que cambie la posición de pie, que diga, me siento mejor de pie que acostado. Cuando estoy acostado, el dolor se me incrementa dramáticamente. Eso puede ser que el paciente tenga de fondo un aumento de presión intracerebral y eso ya puede hablar de a favor de un tumor o algunas otras cosas. Entonces, el dolor de cabeza que varía con los cambios de posición obliga al médico a estudiarlo. No necesariamente es un tumor, puede ser un quiste a nivel intracerebral, pero también nos obliga a estudiarlo. La otra es el incremento en el tiempo, es decir, el paciente que nos diga, mire, cada vez se va haciendo más frecuente, cada vez se va haciendo más intenso, es un signo de alarma. Los tumores intracerebrales, como tienden a crecer, pues pueden ocupar un espacio entre el cerebro y para ir creciendo necesitan tiempo, entonces el dolor paulatinamente se va a ir incrementando. Entonces el dolor que va aumentando también es un signo de alarma. Eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Qué importante que es para ustedes, para lograr dar un diagnóstico certero, bueno, y también evidentemente para el paciente, qué importante es que el paciente tenga clara toda esa información, ¿verdad? Porque a veces el paciente no es totalmente claro con ustedes y eso complica mucho, porque al final de cuentas quien está sintiendo el dolor es la persona. Sí, y el médico interpreta esos síntomas, ¿verdad? Casualmente, el médico interpreta y orienta. Ajá. El paciente llega por lo que le molesta, el dolor. Pero el paciente no está obligado a saber todo lo que uno necesita. No, por supuesto, pero sí es importante suministrarle esa materia prima a usted para que usted pueda dibujar el cuadro general, digamos. Es lo mismo, por ejemplo, también ahora que vamos a hablar también de esto, bueno, el paciente dice, mire, me tomé o comí tal cosa. Sí. Entonces, ciertas comidas en algunos tipos de migraña pueden agravar las crisis. Por ejemplo, comida china que tiene preservantes puede generar dolor de cabeza en alguna gente. El chocolate lo puede hacer. En algunos otros tipos de alimentos. He escuchado del vino. Exactamente, el vino tinto, sobre todo el tinto de mala calidad sobre todo, puede generar también dolor de cabeza en el paciente migrañoso. Entonces, cuando uno está hablando con un paciente que tiene migraña, usted está haciendo todo un contexto mental de cómo aparece, qué lo agrava, cuántas crisis tiene por día. Porque es otra cosa importante, también hay crisis de una sola vez al día.
pero hay pacientes que pueden tener hasta 200 episodios dolorosos en un día. Imagínese. Y esto es catastrófico, ¿verdad? Imagínese. Bueno, vamos desmenuzando un poquito, porque usted nos mencionó que la causa más común de dolor de cabeza o el tipo de dolor de cabeza más común es cefalea. Cefalea es la palabra médica de dolor de cabeza. La cefalea tensional. Tensional. Entonces, si vamos a separarlos en dos grandes grupos. El primer grupo es el grupo de las cefaleas o dolores de cabeza primarios y el otro es el dolor los secundarios. Dejemos los secundarios que son más malillos de último, tal vez. Okay. Entonces, cuando empezamos a hablar de los primarios, entonces entre la migraña y la cefalea tensional tienen casi el 90%. ¿Qué es la cefalea tensional? Es el dolor de cabeza que generalmente, valga la redundancia, va en relación a niveles de ansiedad, tensión, estrés. Ahora que estamos viendo esta situación tan terrible de la pandemia, pues gente con desempleo, con enfermedad, un montón de cosas, esto genera más dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza interesantemente de tipo casco, es la sensación de opresión bilateral que se presenta generalmente en el día, que se va agravando durante el día, en la noche desaparece, es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿verdad? Es otra cosa también importante y que a diferencia, por ejemplo, los episodios migrañosos y de otro tipo, generalmente no tiene náusea, no tiene vómito, no tiene el lagrimeo y demás. Es la sensación de opresión o como le dicen, se sienten dundos, se sienten aturdidos. Atontados. ¿Qué tipo de emociones son más frecuentes que provoquen este dolor? En Usted realidad, acaba de decir, no sé, me imagino que un colerón. Evidentemente, todo lo que son cambios bruscos de ánimo, colerones, depresiones, angustia, el estar, como decíamos típicamente en Tico, maquinando, estar pensando qué voy a hacer, cómo voy a salir adelante, todo esto genera indudablemente esa sensación de cefalea tensional. Doctor, ¿y el dolor aparece súbito o va comenzando poco a poco? Va paulatinamente. La cefalea tensional, que es otra cosa importante para diferenciarlo de las verdaderas emergencias de dolor de cabeza, es un dolor que paulatinamente se va incrementando y que obviamente entre más la persona esté dándole vueltas al asunto, su problema que lo está desencadenando, pues el dolor se le va a incrementar. A diferencia de la migraña, en la migraña estamos hablando de un dolor de tipo pulsátil, la persona siente el que le palpita la cabeza. Le palpita. En este caso no, es una sensación como de tener un casco de moto que le está apretando la cabeza, le está apretando y no se le quita. Pero no tiene los otros síntomas, como decíamos, de un paciente migrañoso. No está la náusea, no está no está el vómito, usualmente desaparece con el descanso, el dolor es de leve a moderado, no es un dolor severo, pero es un dolor incapacitante y molesto. Este es el tipo de cefalea tensional que es extremadamente frecuente. Y ese es el que nos tomamos una pastillita y ya. Claro. Entonces, estamos hablando que tenemos tensión, estrés, pues estos pacientes responden bien a ansiolíticos, responden bien a antiinflamatorios, responden bien a analgésicos como el acetaminofén y obviamente a todo lo que son terapias alternativas. Ahí ya tenemos todas las técnicas de relajación, masaje, aromaterapia, todo este tipo de cosas que condicionan que tengamos un ambiente intracerebral más adecuado, más tranquilo. Eso es una cefalea tensional. Ahora, doctor, a ver, por lo que hemos descrito, digamos que eso es algo, y usted lo acaba de reafirmar, es algo de lo más común, es algo muy frecuente. A este tipo de dolor no le prestamos mayor atención porque suponemos siempre, no, es que me llevé el colerón, o es que estoy muy triste, o es que me pasó algo emocionalmente que me hizo, ¿verdad?, terminar con un dolor de cabeza, me tomo la pastillita y ya. A ver, ¿hay algo oculto detrás de que yo desestime tanto este dolor de cabeza? Es decir, Claro. la frecuencia con la que se presenta o algo podría convertirlo en algo peligroso. Generalmente la cefalea tensional tiende a un patrón como el que habíamos descrito. Generalmente el dolor no es severo, el dolor no es súbito, el dolor es paulatino. Cuando cambian los patrones de comportamiento, por ejemplo, una persona que tenga una cefalea tensional, pero un día para otro tiene un dolor severo fuera del patrón normal de dolor, hay que asustarse. Este no es el mismo dolor que yo presento. O que presente datos de lateralización neurológica. En una cefalea tensional, el paciente no tiene por qué tener hormigueo, no tiene por qué tener disminución de la fuerza de los brazos, no tiene por qué hablar enredado, no tiene por qué tener alteraciones visuales, no tiene por qué tener una serie de síntomas de carácter neurológico, ni tampoco por qué tener pérdida de conciencia. Si empiezan a aparecer algunas de estas condiciones, ya no es una cefalea tensional. El hecho de que de fondo tengamos cefalea tensional no exime que podamos tener Claro. una emergencia neurológica de fondo. Le entiendo, pero digamos, ¿hay algún parámetro que pueda meternos dentro de la normalidad? Es decir,
¿Cada cuánto es normal tener un dolor de cabeza? Aterricemos en el momento que estamos ¿Sí? viviendo, en situaciones en las que las personas están sin trabajo, que no pueden salir de la casa, que hay una serie de estresantes cotidianos las 24 horas del día, es frecuente que estas cefaleas tensionales se prolonguen en el tiempo. La persona pasa angustiada. Al estar angustiada genera, por una serie de mecanismos neuroendocrinológicos, genera dolor de cabeza. Pero, como les digo, si no aparece ninguna de esas condiciones, uno está tranquilo. Otra cosa importante, como por ejemplo para diferenciarlo de la migraña o jaqueca, es que la migraña o jaqueca se agrava con el esfuerzo físico. En cambio, la cefalea tensional no. La persona anda ahí trabajando nada más. Anda haciendo sus cositas. Haciendo sus cositas. Sí, pero... sí, uno siente la molestia y uno siente el dolorcito, pero lo que pasa es que también somos, ¿verdad?, muy dados a que me acostumbro a ese dolorcito y entonces ya vivo con él. Claro. Convivo con él. No es totalmente invalidante. Usted, la persona le ve la cara de que no se siente bien, pero la persona está haciendo su trabajo. ¿Cómo te sientes? Me siento aturdido, no me siento bien. En cambio, en la otra, en la migrañosa, ya sí es más invalidante, ya tiene una serie de síntomas más agregados que hacen una diferencia importante. Otra cosa que es importante es que nadie empieza a padecer de jaqueca de un momento a otro. Vea que en la historia, para hacer diagnóstico de migraña, brincando al otro extremo, el paciente tiene que tener una historia de por lo menos 5 episodios previos de que nos diga, mire, ya esto ha tenido en el pasado, y que esos 5 episodios previos se asocian a una serie de circunstancias. A diferencia de la cefalea tensional, en la migraña el dolor es pulsátil, en la tensional es opresivo. En la cefalea, que es migrañosa, es importante, se agrava con el esfuerzo físico. Entonces la persona se levanta, sube gradas o hace algún esfuerzo, aumenta el dolor de cabeza. Y la otra puede asociarse, porque hay varios tipos de migraña, a secreción lacrimal o inclusive, por ejemplo, hay un tipo de migraña que se llama migraña basilar, que es porque se activa una zona en el cerebro, en el tallo cerebral, que produce que pueda hablar enredado, tener tinnitus, el famoso zumbido de un momento a otro, pueda tener trastornos en el equilibrio, trastornos visuales, inclusive visión doble, que la persona se asusta extremadamente, y esto es una migraña basilar. Entonces vemos que hay síntomas neurológicos que nos hacen diferenciarlo de una cefalea tensional. Ahora, cuando usted dice que es necesario, digamos, como para diagnosticarlo como tal, que haya habido 5 episodios previos. En migraña, de condiciones de este tipo. Para hablar de migraña, por eso le digo, un solo episodio no cataloga a nadie como un paciente migrañoso. Okay. Y otra cosa importante es que es inusual que un paciente migrañoso haga debut después de los 50 años. Un paciente que empieza con un dolor de características migrañosas después de los 50 años, hay que estudiarlo por otras causas. A ver, generalmente los migrañosos debutan, ¿qué? Mucho antes, 20, 30 años es la etapa de apogeo usualmente de los pacientes migrañosos. 20, 30. 20, 30 es como anda, puede ser 5 años antes, 5 años después, aunque se puede dar a cualquier edad. Pero ya después de los 50 es inusual que haya alguien que haga un debut de migraña. Ok. Ahora, ¿cuántos episodios de migraña podría tener una persona, digamos, que debuta a los 20 años, a los 30 años? ¿Eso depende de qué factores? Eso depende de un montón de factores, porque en la migraña es una enfermedad un poco compleja, porque están involucrados una serie de mecanismos que son mecanismos hormonales, mecanismos vasculares y demás. Para que la gente entienda, básicamente una cosa que suena como rara es que el cerebro no duele. El tejido cerebral propiamente dicho no duele. ¿Y entonces por qué sentimos que la cabeza nos duele? Bueno, resulta que el cerebro tiene unas membranas. Esas membranas se llaman meninges. Y hay debajo de estas meninges existen unos vasos sanguíneos que se llaman vasos durales, porque están cerca de la dura madre, que es una de las membranas. Bueno, resulta que estos vasos sanguíneos, vean qué interesante, es que es como una cadena de eventos. Hay un nervio que se llama el nervio trigémino. Trigémino quiere decir que tiene 3 ramas: la rama maxilar, mandibular, la rama maxilar y la rama oftálmica. Bueno, en migraña está activada la rama oftálmica, que le da inervación a esos pequeños vasitos sanguíneos que están en la membrana que recubre el cerebro. Y resulta que cuando los vasos sanguíneos que tienen este diámetro, de un momento a otro pasan a un diámetro mayor, es decir, se dilatan, genera dolor de cabeza. Entonces hay factores en la migraña que hacen que por mecanismos neurovasculares los vasos sanguíneos se dilatan y al dilatarse generan dolor de cabeza.
De ahí que muchos de los medicamentos que se usan para controlar la migraña, lo que hacen es disminuir el calibre de estos vasos sanguíneos. Vea, doctor, quiero que vayamos contestando algunas preguntas que ya tenemos. Por ejemplo, la de Samantha Bermúdez. Dice ella, a mí me da dolor de cabeza solo del lado derecho. Es un dolor por detrás del ojo muy intenso. ¿A qué se deberá? Debería preocuparme. ¿Esa característica de que sea solo un lado? Ese me faltó decirlo también al principio en los signos de alarma. El dolor de cabeza que está focalizado, que generalmente Sí lo mencionó usted. es en un solo lado, es un paciente que obliga a estudiarlo. Generalmente el paciente migrañoso es un dolor alternante, un día le duele la derecha, un día le duele la izquierda, pero ya el dolor que siempre aparece en el mismo lugar hay que estudiarlo. Entonces para ella es mejor que vaya. Sí, por ejemplo, existe en forma rápida, existe una enfermedad que se llama arteritis de la arteria temporal. La arteria temporal es una arteria que va en esta zona, va por acá. La arteria temporal superficial a veces se inflama por procesos de tipo inmunológico. Y son los famosos pacientes que dicen, me duele el cráneo, con solo tocarlo me duele, siempre es el mismo lugar, inclusive al estar acostado sobre ese lado me duele, o si me pongo algo me duele, me toco, me duele, siento que me palpita la arteria. Esa es una enfermedad que se llama arteritis temporal, que puede asociarse también a otras enfermedades reumatológicas como la polimialgia reumática. Perfecto. Melissa Rodríguez dice, me declararon hipertensa hace 2 meses, ya estoy con tratamiento, tomo enalapril de 20, una en la mañana y otra en la noche. Además, me mandaron a usar anteojos, pero todavía no los tengo. Dentro de 15 días me los entregan. Todos los días me duele la cabeza. ¿Qué puedo hacer de momento? Aquí habría que valorarla. Los estudios demuestran, y esto es una cosa que también le va a sonar raro a mucha gente, los estudios demuestran que para tener dolor de cabeza por hipertensión arterial, deberíamos tener las cifras de presión arterial diastólica, que es el número chiquitito, para arriba de 120. El paciente que me dice, yo tengo 130, 85, me duele la cabeza, es inusual. Habría que pensar que el dolor de cabeza sea por otra causa. Inclusive 140, 90, que uno ya entra entre el rango de hipertensión, generalmente no es la causa de la hipertensión. Para tener hipertensión, como lo dicen todos los libros de medicina, hablan de 120 de diastólica. Entonces ella, a pesar de ser hipertensa. Y tener dolor de cabeza, habría que ver si es otra causa o inclusive medicamentoso. Ve qué interesante. ¿Qué quiere decir medicamentoso? Por ejemplo, para hipertensión arterial nosotros usamos muchos medicamentos. Muchos de estos medicamentos son medicamentos dilatadores. Hacen que los vasos sanguíneos pasen de un diámetro a un diámetro más grande. Y habíamos hablado al principio que uno de los fenómenos dentro de la migraña y otros tipos de dolores es la dilatación de vasos sanguíneos. Entonces a veces por medicamentos podemos tener dolor de cabeza, entre ellos la amlodipina. ¿Un problema visual podría ser la causa del dolor de cabeza? Indudablemente que sí. Es decir, si yo necesito anteojos, pero no voy a comprarlos o no voy a tenerlos o no voy a hacerme el examen, esa podría ser la causa de mi dolor de cabeza. Es una causa de dolor de cabeza, y ahora que todo el mundo está telecomunicado, ahora que todo es computadora y en la casa, pues también el reflejo puede generar dolor de cabeza. Pero es que interesante, Randall. También existe otra emergencia oftalmológica y es el glaucoma de ángulo cerrado. Recuerde que el ojo es como una cámara, y tiene una cámara anterior y una cámara posterior que pasan por un pequeño ducto ahí. Cuando se cierra, aumenta la presión dentro del ojo en forma brusca, y a veces un dolor severo a nivel de ojo que puede parecer una migraña es un glaucoma de ángulo cerrado. Ok, José Manuel. ¿El dolor de cabeza por ejercicio es por cefalea primaria o a qué se debe? ¿Y cómo se puede prevenir? Porque yo quiero seguir haciendo ejercicio, dice. Hay varias condiciones interesantes de dolor de cabeza. El dolor de cabeza por ejercicio, que generalmente el dolor de cabeza por ejercicio es por el mismo fenómeno de dilatación de vasos sanguíneos, ¿verdad? Aunque también un dolor de cabeza puede asociarse a deshidratación durante la actividad física. De hecho, existe una condición que se llama síncope neurocardiogénico, y en el síncope neurocardiogénico, básicamente, si la persona no tiene una ingesta adecuada de líquidos, al hacer ejercicio, pues tiene un menor flujo sanguíneo al cerebro, y al tener menor flujo sanguíneo al cerebro puede generar dolor de cabeza. Entonces, la hidratación en el paciente que hace ejercicio es fundamental. Y la otra cosa es que hay otros tipos de dolor de cabeza interesantes. Dolor de cabeza por tos, dolor de cabeza por relaciones sexuales.
también están descritos, entonces hay que tomarlo en cuenta. Es una condición que se parece mucho al dolor de cabeza por ejercicio. Ahora, ¿y él de alguna u otra forma podría prevenirlo? Sí, hay que valorarlo para ver si efectivamente es un dolor de cabeza inducido por ejercicio y hay medicamentos que pueden compensarlo. Perfecto. Dice Ana Campos, quiero que le ayudemos. Dice, yo tengo dolor de cabeza todos los días. Me gustaría descartar si es porque tengo los triglicéridos altos. Yo no sé si los triglicéridos altos pueden provocar dolor de cabeza, pero yo siempre tomo mucha acetaminofén. Apenas me comienza para que no avance. Y ella le está preguntando, ¿cuántas acetaminofén es recomendable tomar? Yo le preguntaría, doña Ana, ¿cuántas se toma usted? Díganos, a ver. Ok, aquí hay otra cosa interesante. Existe una condición que se llama dolor de cabeza inducido por analgésicos. La persona que toma muchos medicamentos para aliviar el dolor puede paradójicamente generar dolor de cabeza. Esa es la cosa. La otra es que si está tomando medicamentos para dolor de cabeza y no hay respuesta, eso también es una llamada de alerta. Sí, claro. ¿Verdad? Eso es como que yo amanezca desinflada la llanta, la vuelvo a echar a gas y al día siguiente está al revés desinflado. No es simplemente seguir metiendo. Hay un problema de fondo que no estoy tratando. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la causa que ella tenga permanentemente dolor de cabeza? Y ahí pueden entrar múltiples causas. Por ejemplo, hablando de causas hormonales, hay una hormona que se llama prolactina. La prolactina es la hormona que tiene que ver con la producción de leche durante la lactancia. Puede subir tanto en hombres como en mujeres en condiciones no asociadas a la lactancia, y el aumento de la prolactina, que a veces es por medicamentos o otras veces es por tumores intracerebrales, produce, entre otras variantes, produce dolor de cabeza. Entonces, dolor de cabeza perpetuado en el tiempo, sobre todo en una mujer, también habría que estudiar eso. Ok, perfecto. Hay una mamá que quiere preguntarle por su hijo de 8 años que tiene dolor de cabeza y entiendo que tiene otro síntoma. Buenos días, doctor. Tengo un hijo de 8 años que constantemente se queja de dolores de cabeza. Sangra por la nariz 1 o 2 veces a la semana y lo he llevado a consulta y me dicen que no se asolee, que no se agite, pero le he dicho al doctor, ¿por qué no me lo manda a hacer exámenes? Y pues no. Y sí se queja de dolorcitos de cabeza fuertes. Bueno, gracias. Es una pregunta interesante y frecuente. Ahora, en niños jóvenes, sobre todo si ya teniendo sangrado nasal, uno podría pensar que lo que pueda tener es una rhinosinusitis crónica. Es decir, acordemos que los senos paranasales son espacios entre los huesos, aquí a nivel frontal, a nivel maxilar, son como las cajas de resonancia de una guitarra. Es decir, ahí dentro lo que tiene que haber es aire. Y cuando se empieza a acumular secreciones, produce una sinusitis aguda o crónica, que tiene varias condiciones. Una da dolor de cabeza, dolor facial, que la gente lo interpreta como dolor de cabeza, sobre todo cuando el seno frontal es el que está comprometido. Y otra cosa es que puede variar también con la posición de la cabeza. A veces se agachan a juntar algo y sienten la sensación de presión en la cara. Si ha tenido ese sangrado nasal, indudablemente es una condición para estudiarlo por esa posibilidad y debería valorarlo un otorrino. Perfecto. Otra consulta en video de una señora que pregunta por las características de su dolor de cabeza. Buenos días a todos. Mi consulta es, tengo dolor de cabeza más que todo en la frente y dura aproximadamente 1 hora y se me nubla el ojo derecho en el momento en que estoy con el dolor de cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hay algunas variantes de migraña que pueden generar, recordemos lo que dijimos al principio, la migraña va dado, entre otras cosas, por la inervación de un nervio que se llama el nervio trigémino, que a su vez tiene una rama que es la rama oftálmica. Algunos pacientes migrañosos pueden experimentar este tipo de lesiones y producir alteraciones visuales. Entonces, esto es parte de lo que uno debería estudiarlo. También recordemos lo que dijimos al principio, existen otras enfermedades como la arteritis temporal, que es la afectación de la arteria superficial temporal y que esta también puede comprometer el ojo y que es importante hacer el diagnóstico. ¿Por qué es importante? Porque es un proceso de tipo autoinmune que puede afectar uno o inclusive los 2 ojos y puede producir ceguera. Entonces, el paciente que está experimentando síntomas oftalmológicos, sobre todo con dolor de cabeza, uno de los diagnósticos a descartar, sobre todo en mujeres y sobre todo si tiene más de 50 años, es una arteritis de células temporales. Muy bien. Don José Morera, de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia, tiene otra pregunta. Buenos días, mi nombre es José Morera, soy de San Pedro de Bárbara de Heredia. Mi pregunta es que si es normal que todos los días tengan dolor de cabeza
me tomo una aspirina o un acetaminofén y se me quita, pero cuando regreso a casa vuelvo con el mismo dolor de cabeza. Bueno, corrijo, yo dije de Santa Bárbara, es de San Pedro de Barba, de Heredia. Ok. Aquí lo importante es que falta información. Hay que ver si efectivamente este dolor que tiene todos los días se presenta, que en el transcurso del día y en la noche desaparece, ver las características que dijimos al principio, si es una sensación opresiva o si es una sensación pulsátil, para establecer el diagnóstico de cefalea tensional. Inclusive existe otro diagnóstico que a mucha gente no le gusta, que es el de cefalea crónica diaria, a la cual uno llega por diagnóstico de exclusión después de haber descartado causas secundarias que pueden generar dolor de cabeza. Y no hemos hablado de las causas primarias, que son las verdaderas emergencias, ¿verdad? Ok, ya vamos a eso. Vea, contestémosle a Sari. Dice que hace un mes terminó un proceso de cáncer de mama, le enviaron tratamiento en pastillas, tamoxifeno, para tomarlo por 5 años. Yo ya padecía de migrañas previamente, sin embargo, apenas comencé a tomar el tratamiento se me han incrementado y ella quiere saber si será por causa del medicamento. Algunos medicamentos pueden generar exacerbación de las crisis, es una cosa importante, pero también es otra cosa importante que en todo paciente que ha tenido el antecedente tumoral, descartar lesiones intracerebrales. La enfermedad metastásica cerebral en pacientes con enfermedad tumoral siempre debe ser tomada en cuenta. Muy bien, doctor. Tomemos los últimos minutos de la entrevista para hablar de los dolores de cabeza más peligrosos. Ok, entonces hablamos de los tradicionales, donde dijimos la migraña, donde tenemos ¿cómo se llama? La cefalea tensional. Y otra interesante que se me olvidó mencionar, que es la cefalea en racimos. La cefalea en racimos o clúster, que es la palabra de moda ahora, ¿verdad? Clúster quiere decir racimos, o sea, ¿verdad? Pues, conglomerados. Conglomerados, racimos, exactamente. Esta es una cefalea interesante porque produce dolor de cabeza severo, generalmente localizado a un solo lado, y que se asocia a descarga adrenérgica, es decir, a lagrimeo, a secreción por los lacrimales y demás, y que es otra de las cefaleas más importantes que hay que tomar en cuenta, porque inclusive es tan severo el dolor y tan prolongado el tiempo, puede durar meses el paciente con episodios dolorosos, episodios que pueden ser hasta 5 o más por día, que a mucha gente le ha llamado la cefalea del suicida. La persona con ya tener varios meses de dolor de cabeza y no se le quita con esta sensación, este tipo de pacientes tienen ideación suicida. Entonces es importante tomarla en cuenta. Pero ahora vámonos a las primarias. En las primarias quiere decir que hay un factor desencadenante. Entonces aquí todos los signos de alarma son fundamentales. 1, el inicio súbito. Una persona que empieza con un dolor de cabeza súbito, intenso, que lo refiere como el peor dolor de su vida, que pueda tener a su vez asociado algún tipo de alteración neurológica, sea en la fuerza, sea en la sensibilidad, en el estado de conciencia, que varíe con los cambios de posición, este paciente hay que descartar una hemorragia subaracnoidea. Una hemorragia subaracnoidea se rompió una malformación arteriovenosa, es decir, volviendo a hacer términos sencillos, recuerden en las bicicletas cuando tienen una dilatación en el neumático, eso se llama una teta. Bueno, eso es una tetilla, sí. Una tetilla. Bueno, esa tetilla se llama una malformación arteriovenosa que muchos de nosotros podemos tener en forma asintomática y de un momento a otro, por alguna circunstancia, se rompió. Se rompió esa malformación y entonces se acumula sangre en un espacio entre las meninges que se llama espacio subaracnoideo y presenta uno de los dolores de cabeza más terribles que puede tener el paciente. Entonces, la intensidad del dolor, la presencia brusca de dolor nos obliga a descartar eso y este paciente hay que estudiarlo en forma urgente. Y es interesante porque muchas hemorragias subaracnoideas lamentablemente son subdiagnosticadas, es decir, no se piensa en eso. Podemos tener otra emergencia, que sería el paciente que tiene dolor de cabeza, que asocia fiebre y que ya tiene rigidez nucal. Entonces, las neuroinfecciones, de infecciones a nivel del sistema nervioso central por virus, por bacterias o algún otro tipo de agente puede generar también dolor de cabeza. Lo vemos en las encefalitis, que pueden darse en secundario cuadros virales o bacterianos. Lo vemos también en los cuadros de meningitis. Esto es otra verdadera emergencia a nivel del sistema nervioso central. Evidentemente está también la encefalopatía hipertensiva, el paciente que ya hizo niveles elevados, severos de cifras de presión arterial, pueden generar también dolor de cabeza y cambios de carácter neurológico. Entonces, generalmente, cuando uno habla de cefaleas primarias, está hablando de un factor serio que puede confundirse
con el tradicional dolor de cabeza que presenta la persona. Ahora, ¿siempre los dolores de cabeza más intensos son los más graves? ¿Son los más peligrosos? No necesariamente. Por ejemplo, un tumor cerebral que paulatinamente va creciendo, pues en etapas iniciales probablemente no genere dolor de cabeza. Otra cosa interesante son las maniobras de Valsalva. Valsalva es todo lo que implique pujido, aumento de presión intracerebral. Entonces resulta el paciente que va al gimnasio, Randall, que le gusta ir al gimnasio, Iba. Del verbo ya no. Ya no se puede. Ya no se puede. Pues resulta que agarra las pesas y está pujando. Ese pujido puede generar dolor de cabeza. Sí. Y si genera dolor de cabeza, ¿por qué? Bueno, puede ser que tenga una malformación arteriovenosa, estas famosas tetas a nivel cerebral, y puede ser que se le rompa. El paciente que al toser, al estornudar o al hacer algo que mucha gente lo está haciendo ahora, que es que cuando va a estornudar, agarra la nariz y aguanta el estornudo. Eso jamás lo hagan. Ay, yo lo hago eso. Jamás lo hagan, jamás. El contener el estornudo, ¿En serio? eso es, viene la fuerza con la que sale un estornudo es increíble. Y cuando lo hace usted en forma retrógrada, esa se traduce hacia atrás, hacia los vasos sanguíneos. Y si tenés una malformación arteriovenosa, se va a romper. Doctor, yo lo hago porque a uno le da miedo más ahora en estos tiempos, ¿verdad? Digo, a veces los estornudos son muy fuertes. Sí, el estornudo va para afuera y hay que tener todo el protocolo. Sí, ahora hay que aplicar el protocolo, ¿no? Yo sé, y siempre, y creo que eso es una de las cosas que llegó para quedarse, ¿verdad? Sí. Pero, entonces, ¿es malo eso? Es totalmente malo, eso es una hipertensión retrógrada súbita. Ojo. Y si tenés un vaso sanguíneo ahí con una malformación, lo puedes romper y ese es un cuadro neurológico súbito. Perfecto. Le pregunta Erelia Ramírez ya en los últimos minutos que si es normal que duele la cabeza antes o después de la menstruación. Sí, es importante. Los factores neurohormonales pueden influir en los dolores de cabeza y generalmente puede haber varias condiciones. En la menstruación, a veces, dependiendo del tipo de sangrado, se pierde líquido y al perder líquido se disminuye el volumen sanguíneo. Al disminuir el volumen sanguíneo, disminuye la presión de perfusión a cerebro, llega menos flujo a cerebro y esto puede generar dolor de cabeza. Lo mismo es válido para todas las anemias agudas, pueden generar dolor de cabeza. Desde el punto de vista hormonal es interesante. Se ha visto, por ejemplo, que algunas migrañas, algunos dolores de cabeza que están relacionados con hormonas, en el segundo y en el tercer trimestre de embarazo disminuyen porque hay más progesterona. En cambio, en la primera etapa hay más estrógenos. Entonces, usualmente hay una mejoría en el segundo y el tercer trimestre de embarazo. Entonces, la parte hormonal es fundamental. Y lo que mencionamos al principio, también cuando hay otra hormona que sube, que es la prolactina también puede generar dolor de cabeza. Muy bien. Dice Pau Molina, soy una mujer joven, tomo anticonceptivas, pastillas anticonceptivas, pero cuando se me terminan antes del periodo, los dolores de cabeza son terribles de día y de noche. En la noche me despierta el dolor. No sé si es hormonal o será por las pastillas. ¿Qué puedo hacer? El dolor es como del ojo izquierdo hacia la nuca y la parte trasera de la cabeza. Aquí hay que sentarse a que hable su médico personal con su ginecólogo. Hay una incidencia importante, significativa, de eventos vasculares cerebrales isquémicos. Isquémicos es que no llega sangre, o trombóticos en mujeres jóvenes que toman anticonceptivos cuando tienen la historia de dolor de cabeza. Casi que uno diría que es incompatible el paciente que padece dolor de cabeza severos y que esté tomando anticonceptivos orales. Aquí debería cambiarse el esquema de tratamiento de anticoncepción porque el riesgo de trombosis a nivel cerebral de eventos vasculares isquémicos es muy alto y una de las manifestaciones pueden ser dolores de cabeza. Doctor, ¿un dolor de cabeza frecuente podría ser aviso de un derrame cerebral? Ok, eso es importante también. Los eventos vasculares cerebrales, sobre todo los hemorrágicos, pueden generar, como la hemorragia subaracnoidea, generar dolor de cabeza. Los pequeños, que son los trombóticos, también lo pueden generar. Y otra cosa importante, habíamos hablado de que en la migraña existen varias condiciones. Existe una condición que normalmente se dice que es otra de las características de la migraña, es que el cuadro debe durar entre 2 y 72 horas. Si dura más de 72 horas, tenemos lo que se llama un estatus migrañoso y esto puede predisponer a un evento vascular cerebral. Y por otro lado, que es otra cosa importante y por la cual hay que saber qué se medica y qué no se medica, algunos medicamentos como la famosa
ergotamina, dihidroergotamina, o el nombre comercial Café Ergot, para que la gente lo entienda, son medicamentos que lo que hacen, habíamos dicho que los vasos sanguíneos de las meninges se dilatan, los vasos subdurales, se piensa en una dilatación. ¿Cómo trabajan estos medicamentos? Cerrando los vasos sanguíneos. Si abusamos de este tipo de medicamentos, al cerrar los vasos sanguíneos, también estamos disminuyendo el flujo sanguíneo a cerebro y han asociado cuadros de eventos vasculares cerebrales asociados a medicamentos vasoconstrictores que se usan para el tratamiento de la migraña. Doctor, muchas gracias. Ha sido muy interesante esta conversación. El doctor Manuel Rojas es médico internista, está en el 2248-0000 en caso de que lo quiera consultar, y también pone a su disposición un correo que es consultasdepacientes@gmail.com. Si no tiene mucho en qué entretenerse, le recomiendo que vaya al Facebook. Hay 345 comentarios de gente preguntando por dolor de cabeza. Okay. Así que ahí va a poder pasar un ratito usted. No, está bien, perfecto. ¿Está bien? Y estamos con telemedicina también. Ok, bueno, no, está muy bien. Les repito, 2248-0000. Y si le quiere escribir directamente a él, consultasdepacientes@gmail.com. Que pase un lindo jueves. Jueves, sí. ¿Verdad? Buena semana ya.